pero es vital para ustedes porque les va a servir no solamente para el curso, la asignatura, el desarrollar algunos de los temas que vamos a tocar, sino les puede servir para toda la profesión, para todo el desarrollo de su carrera. Y eso implica, se trata, porque ustedes de aquí en adelante van a ver casos dilemáticos en la práctica eh, asistencial. La vida es una serie de toma de decisiones, de manera que uno tiene que saber tomar decisiones. Las decisiones las tomamos todo el tiempo. El hombre, por ser autónomo y por tener la capacidad proyectiva, es el único animal que es capaz de tomar decisiones. Y las decisiones implican un raciocinio y una elección. Bien, dicho esto, quiere decir que casi todos, efectivamente, los seres humanos, tenemos esa capacidad innata que es producto de un desarrollo cerebral complejo que ha permitido que podamos tomar las decisiones, llamemos adecuadas, por decirlo menos. Lo cierto es que las decisiones que tomamos generalmente satisfacen nuestras expectativas. Voy a hacer determinada situación, voy a determinado lugar, voy a escoger determinada película, determinado curso, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo estamos admitiendo cosas. Lo importante quizás sea que ahora en la parte clínica, además de los problemas clínicos que se presentan, obviamente ligados al sistema hipocrático que aprendimos desde hace siglos, de llegar a hacer un diagnóstico a través de una lucubración, de un pensamiento. Hemos comenzado a desarrollarnos tratando de identificar las posibilidades que mejor se adapten a nuestras necesidades. Pero, como en la clínica, no es tan fácil. Hacer un diagnóstico de apendicitis puede conllevar un porcentaje determinado de error que no podemos, a veces, no lo podemos controlar. De manera que, de vez en cuando, muy rara vez, a ustedes se les va a pasar una apendicitis. Una apendicitis que es un cuadro que lo van a ver todos los días en las emergencias, les van a servir a ustedes para tomar las decisiones adecuadas. Un momentito, parece que hay algún problema. Un momentito. Entonces, por ese motivo es que, bien, por ese motivo entonces, para efectos de resolver este tipo de problemas, es que se ha inventado, entre comillas, un método. Este método está basado históricamente en el famoso cuadro que establecieron Beckham y Childress, y que ya lo hemos visto, y que crearon el término de ética clínica. Muy bien, vamos a empezar a ver las láminas para que sea más fácil. Bien, entonces, este concepto de ética clínica es un concepto que, como ustedes lo entienden, está relacionado con el tema de la clínica. Y la clínica viene de una serie de términos, entre ellos clima, entre ellos cama, entre ellos lo relacionamos con el enfermo postrado en cama. Entonces, la ética clínica, como la clínica, proviene del examen de los enfermos. Entonces, con ese efecto, la clínica se ha desarrollado a través de los últimos tiempos y nos ha enseñado a utilizar las manos y utilizar las percepciones cognitivas para poder entrar a esa medicina interna que inventaron los griegos, que era la medicina dentro del cuerpo, lo que no podíamos ver. La medicina externa era la que se refería con los huesos, las fracturas, las lesiones, pero lo que no podíamos ver se llamó históricamente medicina interna. Por lo tanto, para los griegos no era fácil porque sin ningún aparato no se podían hacer diagnósticos. Pues ustedes entenderán que hasta nuestros tiempos, antes de que aparezca el ecógrafo, que aparezca la tomografía, la resonancia magnética, en estos últimos 50 años, para hacer un diagnóstico había dificultades.
no podíamos ver con facilidad una tumoración, un sangrado, o qué sé yo, que ahora se ven con completa facilidad con un ecógrafo, el más simple, el más barato que hay. Y pueden utilizar los aparatos más sofisticados para detectar tumores del tamaño de un frijol. Eso no había. Entonces siempre había una duda razonable en clínica, que es lo que nos enseñaron los maestros y que ustedes ya se están olvidando, que las manos, el olfato, la vista sirven para hacer diagnósticos. De manera que, pero cuando aparece la bioética, recuerden ustedes, aparece, insisto nuevamente, aparece porque a alguien se le ocurrió que la ecología, la vida, qué sé yo, y un grupo de personas comenzaron a pensar en ese sentido. Entonces la ecología fue la que generó. Después, cuando vino el caso Trujillo y todos estos problemas de investigación, aparecieron los investigadores y se agarraron la bioética. Pero de ahí, paralelamente, salió un pequeño, un tumorcito que era la ética clínica, escrita por Bechomi Childs en un libro conocido como ética clínica, y que tenía por objeto aplicar los principios bioéticos, y ahí es donde aparecen los 4 principios bioéticos que salen del reporte Belmo y que se aplican en la clínica y que ustedes van a aprender hoy día a hacerlo, o ya ustedes lo saben, pero lo van a reforzar para que en las clases de aquí hasta el final, en cada semana, hagamos un análisis de ética clínica de cada caso que nos compete. Bien, hasta ahí creo que es la historia. Ahora vamos al futuro, al presente. Habíamos mencionado que para el hombre, el ser humano, hombre, mujer, la única forma de tomar decisiones es que todos los días tenemos que hacerlas. De manera que cualquier persona va a escoger, de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus criterios, qué es lo que le conviene comer, ¿no? Y yo les digo, en este momento, si ustedes tienen la disyuntiva entre tomar una manzana y comer un pastel, seguramente un buen porcentaje de ustedes escogerá el pastel, porque es la hora, porque da hambre, porque el cuerpo nos pide un poco de glucosa. Otros, con otros criterios, utilizarán una manzana, una fruta. ¿Por qué? Porque les han dicho que las frutas son nutritivas, que tienen vitaminas, qué sé yo. Entonces, eso, para los efectos prácticos, puede ser un dilema en algunos días, ¿no? O sea, una cosa es comer de rutina un pastel, no creo que ustedes tomen desayuno un pastel todos los días. Probablemente comen la comida más adecuada, que ya está pues refrendada y aceptada por los demás. De manera que en ese sentido tendríamos que tomar en cuenta este elemento tan importante para que se tomen esas decisiones. De manera que, de acuerdo a los criterios que uno imponga, podríamos decir que podríamos de alguna manera enfrentar el problema, ¿no? Y tomar la decisión correspondiente. Bien, entonces, esto de acá es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, para esto, ya en la clínica, ya cuando aparece la bioética, cuando se consolida la bioética, cuando se dan cuenta de que era insuficiente la decisión que se podía tomar, porque las alternativas todavía, cuando el diagnóstico era impreciso, había que tomar habían dificultades, había que tomar pues algunas de las decisiones más correctas. Y en eso se dieron cuenta que sí, pues cuando se elegía una cirugía o no, u otra cirugía u otro tratamiento alternativo, alguno de ellos podía ser mejor que el otro. De manera que si a ustedes les pasara que examinan el abdomen de una dama y encuentran resistencia y dolor en el flanco derecho, el 80% dirá, esto es una apendicitis aguda. Pero los más inteligentes harán una mejor palpación, temperatura, hemograma, ecografía, resonancia magnética, bueno, lo que ustedes quieran. Y entonces ya unos dirán, pues no, eso no es una apendicitis, eso es una salpingitis. Entonces, ese dilema tiene dos salidas. Ambas, en su oportunidad, han sido posibles, pero solamente una de ellas es la correcta, aunque ambas parecen dar el mismo efecto. De manera que los dilemas los podemos entender sin dificultad, ¿no? En esta imagen que ustedes aprecian acá.
O sea, la hipótesis que hay un hombre con hambre, con dificultades para alimentarse, pues si se encuentra una sirena, pues tendrá que escoger, ¿no? Eso es un dilema. Bien, en el problema del diagnóstico clínico, con la aparición de los aparatos modernos, se ha acortado. Prácticamente ustedes no van a tener problemas para diagnosticar enfermedades comunes. Sin embargo, si ustedes se sustraen y cuando tengan que hacer serum se van a una zona alejada donde no hay ecógrafo, hemogramas, solamente hay instinto médico, ustedes van a tener nuevamente los dilemas éticos que tenía Hipócrates. Bien, pero aún así, con los procedimientos menores, hoy día, y estoy seguro que de aquí a unos años vamos a tener los aparatos necesarios para poder hacer exámenes más allá de nuestros sentidos. Tener un ecógrafo, un ecocardiógrafo o algún, qué sé yo, análisis de laboratorio que nos permita tener un diagnóstico con precisión, con una gota de sangre, con una gota de saliva, qué sé yo. O ahora con la telemedicina podríamos hacer la posibilidad de utilizar el recurso diagnóstico a través de la informática, ¿no? Pues más lejano estén ustedes ahora con un celular, podrían sacar muestras, pedir información, enviar radiografías, enviar por lo menos los signos a alguien que sepa más. De manera que, bien. Entonces, de esta manera, entonces, aparecen pues los dilemas en medicina que poco a poco se van resolviendo, pero además de eso, comienzan a aparecer ya en el aumento tecnológico una serie de problemas que ya se habían visto en el desarrollo de la bioética, que ustedes ya lo han palpado, cuando comienzan a ver ya no problemas netamente médicos, sino dependientes de otras consideraciones vinculadas a la salud, pero que no son de la salud. Por ejemplo, si ustedes no tienen un ecógrafo porque no hay dinero o el ecógrafo está mal logrado y están ustedes en una zona de sierra o de selva, entonces ya no es fácil hacer el diagnóstico. Entonces el dilema clínico regresa. Pero más allá de eso, hay problemas que están relacionados pues con factores económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. De repente aparece alguien que dice, yo no quiero operarme porque en mi tribu no permitimos eso. O podrían decir, ¿saben que no hay dinero para conseguir los insumos? Y eso no es un problema médico, es un problema económico o social, o la paciente se niega a operarse por diversas razones. Entonces, esos problemas adicionales que no son problemas clínicos se convierten en vitales para los efectos, en este caso, de tomar decisiones. Entonces, ahí surgen los dilemas éticos. Como su nombre lo indica, di viene de dos, lemas viene de dónde seguir, dos lugares a dónde ir, de manera que se plantean pues lo que pasa cuando usted va por una carretera en cualquier lugar. Una carretera en la costa, en la selva, están yendo por una carretera a toda velocidad cuando se abren dos caminos igualitos. Y si no hay un aviso, pues ¿a dónde se van? Eso se llaman dilemas. Aunque dicen otros que mejor diríamos problemas, porque no solamente son dos, a veces son más tres o cuatro problemas juntos que se parecen. Bien, lo importante entonces ustedes, ahora, lo que tenemos que aprender con ustedes es el truco de lo que es la ética clínica. Bien, como habíamos mencionado, la ética clínica es hija de la ética, de la bioética, perdón, la bioética clínica o ética clínica. Le pusieron el nombre de ética clínica por otras razones, pero en realidad debería llamarse bioética clínica para los efectos de genealógicos, ¿no? Del árbol genealógico, del reporte Belmont, de las decisiones de investigación, de los tres principios de respeto por las personas, justicia y no maleficencia, aparecen estos dos principios, el otro principio que crean Duchamp y Childress, con el objeto de analizar los problemas éticos que ellos consideraban. Entonces, ellos comenzaron a usar ese método, ¿no? Miren, no estamos hablando del descubrimiento de la bomba atómica, ni del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, ¿no? Estamos hablando de una cosa mucho más sencilla, mucho más simple, simplona. Solamente había que determinar entonces.
No había que pensar mucho, pues no. Si solamente hay cuatro principios, vamos a usarlos para la clínica. Entonces se hizo muy popular en los Estados Unidos el uso de estas formas porque, porque tenían ciertas características que corresponden al pensamiento anglosajón. Eran, según dicen, etnocentrista, neutro, consideraban que esos eran principios de segundo nivel, porque según ellos, cada uno tiene sus criterios para tomar decisiones, porque le daban al médico y al propio paciente la posibilidad de tomar las decisiones de acuerdo a su criterio. Pero para ello, ellos habían creado la barrera de los cuatro principios bioéticos que habían funcionado de alguna manera en investigación y que ahora en la clínica podían ser de utilidad. Entonces acá aparecen para ellos y para algunos historiadores de la bioética como, como principios de segunda línea. De manera que así se apareció y se diseminó alrededor del mundo. Sin embargo, Diego Gracia, que a la postre es un hijo de segunda generación, ya va a llegar a los 90 años, pero es un bioeticista de segunda generación. Los de primera generación se han muerto casi todos. Entonces, Diego Gracia tomó el toro por las astas y dijo, pues esto, ¿cómo voy a usar esta cosa? Me parece un poco difícil. Este menjunje que me han dado de los cuatro principios, cómo los utilizo. Y lo que es peor, comienzan a haber críticas en Estados Unidos, en el resto del mundo, en Europa. Dicen, no, ese método no tiene sentido. Aparece la bioética personalista y que habla, no, no, el respeto a las personas. Bueno, y en ese mare magnum, entonces, de un producto que hay, lo tienen que identificar ustedes como fundamentalmente principialista por los términos, por los principios. Entonces Diego Gracia dice, no, mire, aquí hay una mezcla, todos están confundidos, vamos a pensar más tranquilos. Y él establece un tema que me parece interesante, él promociona y le da la bioética, y esto por favor entiéndanlo ustedes para que lo podamos seguir. Si ustedes quieren ser personalistas, quieren ser budistas o no quieren saber nada, háganlo, están libres. Pero lo que les aconsejo es que sigamos a Diego Gracia. Entonces él dice, oigan, estos gringos están locos, pues que los cuatro principios van a pensar iguales, entonces ¿cómo voy a hacer para si tengo principios iguales, cómo voy a elegir? Entonces se le ocurrió una cosa que me parece interesante. Dijo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si realmente los principios son iguales. Y comienza a hacer las pruebas, ¿no? Y entonces dice, si hay cuatro principios y los principios que yo conozco, que me han dado los bioeticistas de los fundadores, los padres fundadores, así le llama él, o sea, generación, no como los antibióticos. El primer antibiótico, la penicilina, primera generación. Después la cefalorina, la segunda. Después las últimas, tercera, y las que vienen, la cuarta. Ya, así. Entonces, él se considera, siendo ya una persona mayor, de segunda generación, es un contrastador. Él aparece 10 años después que la bioética ya funcionaba. Él tenía otro criterio, entonces, con mucho más lucidez, dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a clasificarlos a ver si realmente hay alguna prueba que demuestre que los cuatro principios son iguales. Y se dio cuenta, entre otros, que los principios que habían escogido los gringos, de todos los valores que habían podido analizar, encontraron que los principios, que son simplemente yo diría, un perfeccionamiento de los valores, eran los que ustedes conocen y que los trajeron Bechón y Childress. Se dio cuenta él que no maleficencia y beneficencia eran tan antiguos como la historia de la medicina. Tenían 2000 años, no, no eran bebés, eran ya viejos. Sin embargo, los principios de justicia y de no de autonomía eran nuevos, completamente nuevos. Habían aparecido después de la Segunda Guerra Mundial, hace menos de 100 años. Y la historia de la civilización tiene 10.000 años. Desde que andábamos con taparrabos y después cuando hablábamos de cuatro manos, o sea, han pasado solo 10.000 años. Cuando andábamos a pie y caminábamos en burro, etcétera, etcétera. Solamente 10.000 años.
y desde de Hipócrates, que ya era algo más o menos organizado, desde el libro de Aristóteles, que escribió Ética en Nicómaco, solo han pasado 2000 años. No es nada, pues, señores. Y la biótica apareció hace solo 100 años. De manera que estamos hablando de milímetros en la historia de la humanidad. Nada. Bueno, entonces en ese sentido ya nos estamos mejor. Entonces dijo, bueno, pues entonces para mí vamos a reordenar. Yo creo que si hay jerarquía de principios y genera él dentro de su pensamiento, ahí entra Subir y otros cacasenos que la entra algo, que eran antropólogos, filósofos, médicos, una cosa rara, pero muy, muy elaborada, se dio cuenta pues que sí, pues que efectivamente habían diferencias. Y él incluso podía clasificarlas. Y se dio cuenta que la justicia con la no maleficencia eran mucho más agudas, mucho más útiles que las otras en situaciones especiales. ¿Cuándo? Cuando habían emergencias. En una emergencia uno no puede estar hablando pues de autonomía, salvo que algunos de ustedes estén locos. En la emergencia el paciente no puede decir yo vengo, yo quiero, él no quiere, él viene a la emergencia para lo que lo vamos a tratar, sino que no vaya a la emergencia porque se vaya a otro sitio. Entonces, con ese criterio él dijo, miren, en los casos de emergencia podríamos decir que los principios más efectivos, que pesan más, que son más valiosos, porque ya él comenzó a hablar de valores, son entonces, dijo él, los principios que la bioética nos ha dado, que son la no maleficencia y la justicia. Y efectivamente, si eso tú lo aplicas a una mujer gestante que viene moribunda, porque hay que sacarle el feto porque el feto le está matando, es una emergencia. ¿Qué usamos? La autonomía, valiosa. Somos la no maleficencia. Si no hacemos algo, se muere. Y si el principio estuviera en relación con que a todos nos corresponde por igual, yo podría decir también, claro, no he tenido la inteligencia ni el tiempo suficiente para haberlo hecho, pero hubiera aceptado que los principios de prima fase, que ya se habían planteado antes y que habían servido de moda para simplemente establecer que cuando uno tiene algo por delante, lo primero que se le ocurre es lo primero, pues. Si uno tiene que ir al cine y les tiene que entrar, lo primero que tiene que hacer tiene las entradas, pues. Si uno quiere saber una noticia, se va al kiosco, ahorita salen al kiosco y ven en la portada, se murió Jaime Chicha en todos los periódicos. No, no dice cómo, cuándo, dice ahí, se murió Jaime Chicha. Eso se llama principios de prima facie. Le puso ese nombre. Y lo que es más, para efectos prácticos, ya un hombre inteligente como él, pues no, no quizás nosotros no lo hubiéramos hecho. Dijo, son principios de prima facie. O sea, así como en un periódico la primera plana es lo que vale, para escoger los principios bioéticos, los que valen son la no maleficencia y la justicia. Y los vamos a aplicar en las emergencias y en las epidemias y en toda situación de salud pública donde predomine el principio de justicia. Cuando hablamos de salud pública, señores, y, bueno, ustedes no lo van a ver, pero lo podemos comentar durante todas las clases, el curso. El principio primario del ser humano, como respeto al ser humano, es la autonomía. La libertad es lo más importante. Pero cuando hablamos de la masa, cuando hablamos del grupo social, ya el individuo no sirve. Lo que sirve es la sociedad. Hay que cuidar a la sociedad. Y eso se llama principio de justicia. Entonces, la clave de la clase es esa. Los principios de prima fase en emergencias van a ser los principios de no maleficencia y de justicia, que son los que predominan, los que están en primera. Obviamente, después del discurso que hemos hecho ahora, usted se preguntará, pues, y entonces la autonomía y que la libertad, eso no sirve para nada. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si los principios de prima fase en la emergencia, en las cuestiones públicas, vamos a ponerle su nombre al otro y le vamos a poner
la ética de la felicidad, la ética de los máximos. Entonces, ya quedó como ética de los mínimos la no maleficencia y la justicia, y la ética de los máximos, la autonomía y la beneficencia. Fundamentalmente la autonomía. ¿Por qué? Porque permitía que los seres humanos, que somos entes morales, somos los únicos capaces de tomar decisiones morales. Los animales, no por ser peyorativa su situación, no tienen esa capacidad que nos ha dado el razonamiento. Entonces, Diego Gracia, en su gran pensamiento, dice, pues, ya tenemos entonces estos valores que los hemos convertido en principios, ya no tenemos otro retroceso, porque no vamos a inventar más valores. Las otras ramas podían crear más valores, más importantes desde su punto de vista, pero no, nos quedamos con ellos. Pero vamos a buscar los valores. Entonces, él promueve la búsqueda de los valores. O sea, no tanto que se aleje de los principios, sino se mantiene con los principios, pero le da un cierto valor, un cierto precio. Y de hecho ya los discriminó. Entonces, para ese efecto, nuestro querido amigo Diego Gracia establece esta posibilidad de utilizar lo que se llama la prudencia. Entonces, Diego Gracia, pues es una mezcla, ¿no? Él es historiador de la medicina, ha vivido con Hipócrates y con todas las teorías de cómo desarrollar. Por otro lado, ha sido filósofo, ha estado metido con un tal Zubiri, que era un locazo, que más loco que lo era, pero tenía una forma de pensar y hablaba del sentiente y tenía una filosofía muy razonable, de muy alto nivel, pero para nosotros no nos alcanza eso. Entonces, de origen de eso, él considera que para que los dilemas puedan ser resueltos, hay que utilizar la filosofía, todas estas cosas, pero las transformamos en acciones. Y entonces él dice, vamos a deliberar. Entonces, es esto que seguramente la mayor parte de los médicos del Perú no entienden todavía, es que él usa el concepto de principialismo de jerarquías fundamentalmente discriminativas. O sea, él toma una posición sui generis, en donde cree que los principios son jerarquizados. Entonces entra con ese criterio. Y a mí me ha servido mucho porque yo tampoco entendía al comienzo cómo diablos voy a hacer esto de la ética clínica. Cuando él lo enseñó, y yo hace 20 años, en vivo y en directo, es un privilegio que pocos pueden tener. Y no entendía muy bien, sabía lo que estábamos haciendo, pero no entendía muy bien. Pero conforme ha pasado el tiempo, y he estado con los alumnos, dale y dale, dando vueltas, me he dado cuenta que sí, efectivamente, funciona. Muy bien. Entonces, si así lo ven ustedes conmigo, ya podemos entender de qué se trata. Entonces, él utilizando los principios como en una balanza, podría utilizarlos pues para los efectos prácticos de poder utilizarlos en los sistemas. Entonces, ya los bioticistas de primera generación se habían dado cuenta y se separaron en grupos y todo, y aparecieron los personalistas, los que estaban con Kennedy, que eran cristianos, católicos, los otros, el Hastings, que eran más bien luteranos y eran más bien agnósticos. Y el propio Diego Gracia se dio cuenta, pues que no podemos nosotros meternos a intríngulis religiosos, políticos, sociales, económicos. Para que la biótica funcione, para que ustedes puedan ser unos buenos médicos, no tienen que ser ninguna de esas cosas. Tienen que ser pues neutros. O sea, ustedes, como decían, ustedes igual atienden al blanco, al negro, al cholo, al judío, al árabe, al norteamericano. Ustedes son médicos, solamente van a trabajar en hechos. Por lo tanto, eso es lo que les corresponde. Sin embargo, tienen que aplicar estos valores, porque hay que reconocer que todos estos seres humanos en los cuales vamos a ver tienen valores. Entonces, lo que ha hecho Diego Gracia es simplemente ver lo que ya se estaba haciendo, la creación de métodos, y se aparecieron 20 métodos. Hay un libro de métodos, hay como 20 métodos. Hay varios métodos. Y como su nombre lo indica, son pues caminos que van en búsqueda, metas van hacia dónde vamos, a una direccionalidad para llegar al final. Y esto, el método de ética de clínica de Hipócrates, que es vigente hasta ahora, pues oler, mirar, palpar, este, saborear y hacer el diagnóstico. Y segundo, la posibilidad que tenían ustedes
de Descartes, que dijo, bueno, para llegar a eso hay que hacer una cosa razonable, pues, ¿no? Primero hay que mirar, observar, hay que darle vuelta, hay que probar, hay que experimentar cómo responde. Bueno, no había estadística, no había computadoras, pero bueno, hay que hacer algún análisis matemático, sumas, restas. Y ahí aparecen métodos, pues, los métodos. El método científico es el método vigente hasta ahora, desde hace 200 años, pero ya existía desde los albores de la medicina. Sin embargo, ya se hizo importante. Entonces, igual, pues, la bioética no queda otra cosa que buscar un método, y para eso se han establecido varios. Yo solamente he escogido dos o tres porque el resto me parecen aburridos. Y me parece el más simpático de todos es uno de este doctor que ha fallecido, primera generación, el doctor Johnson, que estableció por primera vez una secuencia lógica para escoger respuestas a los dilemas éticos. Ella se dio cuenta, pues, que la medicina no es hechos, hechos, uno más dos igual tres. De hecho, funciona, pero para tomar decisiones no pueden servir, ¿no? Cuando vio un testigo de Jehová, uno más uno no es dos. ¿Por qué? Porque hay un criterio totalmente distorsionado de nuestra realidad en manos de la realidad de otro, ¿no? No es lo mismo, pues, para un mono una mona que para un humano una mona, o para una mona una humana. Cada uno tiene su propia característica. Imagínense que un mono se enamora de una chica rubia. No tiene sentido, pues, ¿no? Para ellos la mona es mona y le gustan más las monas. Las rubias son feas, cosa que para nosotros de repente no es así, ¿no? Tenemos un criterio más discriminativo, más elaborado, más sofisticado, más distorsionado, y lo que creemos belleza nos parece que es lo ideal. Cuando no es así, pues cuando ustedes se casen van a ver, chicos, pasan unos años y cuando la mujer se pone difícil, ya la cosa, ya el amor cambia. Todo es relativo. Bueno, ¿para qué nos vamos a meter a cosas tan complicadas? Y resulta que el famoso, pues, Johnson, baraja estas cuatro cartas. Primero, preferencia de los pacientes, después el estado real del caso, luego la calidad de vida y luego las situaciones relacionadas sociales, culturales, económicas. Miren, a mí me parece una fantástica idea. Si yo supiera lo que quiere el paciente, resolvería el 90% de mis dilemas. Si pudiera ver la calidad de vida que le voy a dar con lo que le voy a ofrecer médicamente, hubiera resuelto el otro porcentaje que faltaba y se acabó. Y si fuera un ser humano y un médico sensato y un médico decente, me daría cuenta pues que no todos pueden pagar lo que cobramos. Los enfermos de este país no tienen la salud completa en ninguna parte. Los que tienen plata y los que no la tienen igual. Si no tienes plata, te mueres. Vas a un hospital, no funciona. No hay medicinas, no hay pruebas. Está mal logrado los aparatos. Vayan a la seguridad social. Bueno, no voy a criticarlos. Bien, entonces, como ustedes ven, este señor Johnson, gordito, simpático, nos dio una buena salida. Sí, estoy seguro que si lo usáramos con eso tendríamos bastante que ver. Sin embargo, como yo no soy personalista, y ustedes si quieren son, buscamos otro método, que es el método de lo casuístico o causístico, como quieran. Y esto, mismo Diego Gracias decía, esto es como las vidas ejemplares. Antes había una revistita que nosotros que no usábamos computadora, que no teníamos plata ni para ir al cine, comprábamos una revista que se llama Vidas Ejemplares. Era la vida de los santos. Dibujos muy bonitos. No era para cucufatos, pero eran las vidas ejemplares de los héroes, de las personas. Y entonces, en figuras podíamos ilusionar a los jóvenes pues las vidas de los santos, ¿no? Entonces había que seguir la vida de los santos. Y en jurisprudencia sajona, la casuística es sumamente importante, porque la única forma de avanzar en esto es utilizando la casuística.
O sea, utilizando los casos anteriores, eso se llama jurisprudencia. Si ustedes quieren saber cómo, por ejemplo, qué pasa si una mujer va a hacerse una prueba para matrimonio y se encuentra con que tiene una enfermedad de transmisión sexual que le dio el último amigo que tuvo y se va a casar con otro. Y dice, ¿y ahora qué hago? Me ha pasado una enfermedad de transmisión sexual. Puede ser una cosa sencilla, pues la más sencilla, ¿no? Pero es una enfermedad de transmisión sexual. Pues, pongamos una chica o un muchacho que tiene un herpes simple, que es una enfermedad que nunca cura y que pasa de persona a persona por la vía sexual. ¿Cómo te vas a casar pues, con un chico así? O una chica. No, pero no puedes mentir tampoco. Entonces, los que trabajan en eso tienen la experiencia de los casos. O sea, yo tenía un caso así y se procedió así. Ah, ya. Muy bien. Entonces, el próximo caso que venga también vamos a hacer lo mismo. Le damos las mismas, solucionado. Entonces, me parece que es un caso interesante. Yo no tengo experiencia en ello. No soy del pensamiento sajón, pues no. Somos más bien cholitos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ninguno no somos gringos. Bien. Entonces, y ahí entrando al terreno, cuando hablamos de lo que dice Diego Gracia, vamos a aplicar la prudencia en la deliberación. Y entonces habla, ya ustedes saben que la prudencia es el justo medio. Entonces él dice, ¿no? Si vamos a deliberar, entonces traigamos los principios para hacer un análisis, una deliberación, y tomemos el principio de la prudencia. O sea, miren, este hombre medio, bueno, es un trujamán, pues es un hombre de primera, ¿no? Se le ocurrió que podía tomar decisiones difíciles utilizando el justo medio. O sea, lo que él había aprendido de los griegos de hace 2000 años, dice, bueno, vamos a usarlo ahora, pues, ¿no? Toma una decisión prudente, ¿no? Pues entonces, eso significa que los extremos, ya eso es una cosa sencilla de entender, no son, pues, desde el punto de vista ético, aceptables. O sea, producir un aborto o no hacerlo son dos extremos totalmente extrapolados. Entonces él dice, tomemos el justo medio, pero después de deliberar. Entonces, ahí aparece la ética clínica. Y el ejemplo más importante es el caso de Salomón, ¿no? Dos mujeres reclamaban un niño recién nacido porque uno de los niños se había muerto. Entonces las dos parturientas decían, pues ese es mío, y cada uno, es lógico, nadie quiere llegar a su casa sin el niño. Y Salomón dijo, bueno, pues señores, si no se puede, si no sabemos cuál es cuál, vamos, una cosa más sencilla, cortamos en dos al niño y pues le damos la mitad a cada niño. Bueno, claro, a nadie se le ocurriría hacer eso ahora, ¿no? Pero lo hicieron. De manera que de esa manera es que aparece el famoso justo medio. Fabuloso, pues. Ya la deliberación tenía una salida, ya hay una racionalidad, ya se crearon la jerarquización de los principios, ya podemos hablar de los principios de prima fase y le ponemos prima fase ya a lo que nosotros entendemos, que son los principios de la ética de los mínimos. Con la ética de los mínimos podemos trabajar las emergencias. Si una persona viene con los dos principios fundamentales más, digamos, los más llamativos, entonces aplicamos la ética de los principios. ¿De acuerdo? Así no pasó nada. Y aquí no pasó nada. Muy bien. Entonces, de ahí es donde sale de la bioética, que como ustedes han visto, tiene raíces utilitarias, pero eh, por el lado inglés es más consecuencialista. Hemos visto que el consecuencialismo es una de las ramas importantes. No somos muy pegados a los deberes como los alemanes, somos más a las consecuencias y con el pensamiento latino, sajón, tenemos otra forma de pensar, ¿no? O sea, las grandes tendencias que hay, que tenemos, sin que nos demos cuenta, están rondándonos como moscas a la miel, dando vueltas los principios. Los alemanes dicen los deberes, los ingleses dicen las consecuencias, los griegos dicen la prudencia, todos están alrededor de nosotros. Hay que cogerlas, pues señores, hay que cogerlas. O son ustedes antilogicistas, o son ustedes naturalistas, o son ustedes, tienen que cogerla.
Se supone que después del curso ustedes deben ser principialistas de Diego Gracia, ¿no? No se me vayan a ir a otro lado. Bueno, tienen la libertad de hacerlo, no hay nada que hacer, pero recomendable, ¿no? O sea, pasarán pues la barrera de los 11 con el principialismo jerarquizado de Diego Gracia. Bueno, tienen libertad de no hacerlo. Muy bien, entonces en ese sentido, el utilitarismo ha sido muy importante con el consecuencialismo para influir en las decisiones de las principialistas y también de Diego Gracia. Diego Gracia también ha aceptado, no siendo él sajón ni tener. Pues, él no es lo único que sé que él no es pro religioso en los temas de ética. No sé si él practicará la religión o no, pero él siempre me ha enseñado que tenemos que ser neutros, laicos, para tomar decisiones adecuadas. Muy bien. Entonces, ya con esto podemos decir pues que su método comenzó a principar, ya hablamos de la deliberación, que incluye la de la argumentación, que permite que de una forma plural varias personas de diferentes diferentes ideas puedan tener la posibilidad de argumentar lo que sienten, ¿no? Opciones, de manera que después de un buen rato uno puede y les digo, la alternancia de las ideas, ¿no? Segundo nivel moral, son incapaces de tener la capacidad que podríamos tener los que de alguna manera trabajamos pues honestamente, ¿no? No somos todos nosotros, no para ganar ni para medrar la riqueza de otros. Muy bien, entonces aquí aparecen pues, los principios de prima facie, principios de la ética de los mínimos, la ética de los máximos y todos ellos dentro de ese contexto que nos ha permitido tener una facilidad para poder adaptarnos al medio. Entonces, en ese sentido, se asume que cuando tengamos dilemas éticos tendremos que utilizar a manera de una rompecabezas, a manera de una balanza, los principios, ordenarlos y ponerlos en orden, pero fundamentados en valores. Porque si bien es cierto, los principios ya están establecidos y son de gran utilidad y gran fuerza, debajo de ellos, y lo hemos visto en la primera clase, son los valores. Los principios funcionan en base de los valores y ustedes como médicos van a tener, junto con el paciente, una serie de valores que tienen que tomar en cuenta para tomar las decisiones utilizando ambas. ¿Ah? O sea, no nos alejemos de los valores ya llegamos al principio, ya no, porque encima de los están las leyes y las leyes no siempre son útiles para tomar decisiones. Al contrario, las leyes pueden entorpecer la toma de decisiones. Muy bien, entonces en ese sentido, Diego Gracia hizo bueno, como todo proceso tiene pasos, han identificado hasta 8 pasos que son más aburridos, mejor ni los mencionamos. El primero es ver los problemas, señores. ¿Qué problemas clínicos tenemos cuando llega una mujer con un dolor abdominal bajo, mujer de 18 años, tiene relaciones sexuales hace 3 años, promiscua, no se cuida, tiene varias parejas, ha tenido varias parejas y viene con dolor abdominal? Le duele el flanco derecho. ¿Qué hacemos? ¿Apendicitis? ¿Salpingitis? ¿No será un embarazo tubárico? ¿No será de repente un quiste, un folículo ovárico que se ha roto, que ha sangrado? ¿No? Entonces, miren, ustedes plantean el problema médico, que tiene sus salidas y que de acuerdo a las características y al olfato del médico nos van a enseñar.
Y eso tienen que aprender ustedes, porque eso no viene del Espíritu Santo. Eso se va viendo todos los días al hospital y mirando y mirando y mirando y darse cuenta poco a poco cuál es el error, el elemento verdadero después de los errores que se puedan cometer. Entonces, primero, ver el caso, cómo se usa. Y luego viene, pues, ya hacer un análisis siguiendo el método de la ética clínica, perdón, de la clínica, para poder determinar las posibilidades de diagnóstico para enfrentarnos al tratamiento. Y aquí viene nuestro juego. Precisamente es el momento en que ya está hecho el diagnóstico. Se asume que la mujer de 18 años, promiscua, 3 parejas anteriores, nunca se cuida, no tiene, es una mujer joven del pueblo, no tiene gran educación. Bueno, pues puede haber sido contagiada de alguna enfermedad. Puede ser una salpingitis, lo más probable. O pues un apéndice, ¿no? O sea, ustedes ven, el olfato. Pero además de eso, tiene problemas éticos. Para empezar, es un adolescente. No puede tomar decisiones. Sí puede tomar decisiones. Pero la responsabilidad no la va a cargar ella. La cargará, si no tiene pareja, tendrá que ser los padres. Entonces ya surge un problema no médico. Si esta niña no tiene dinero y llega a una clínica con un dolor abdominal importante, pues otro problema ético, ¿no? Y el médico dice, ¿y quién va a pagar ahora la cirugía? No, pero le ha traído la emergencia, ha entrado y además, de acuerdo a la ley, dice que usted tiene que operarla. Sí, pues, pero acá se paga para eso. No, la ley lo dice. Ah, entonces no es un problema médico, es un problema ético. O de repente la niña, por alguna razón, no quiere que la opere. Porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, porque la llevaron y no sabe qué hacer, no se deja operar porque no quiere. ¿Es un problema médico? No, es un problema ético. De manera que ustedes pueden ir sumando así poco a poco todas las cosas que salen de lo que ustedes han aprendido en todos los años del pregrado. ¿Dónde está el apéndice? ¿Qué enfermedades tiene el apéndice? ¿Qué gérmenes hay en el apéndice? ¿Qué cosas pueden producirse? La fisiopatología del apendicitis, el tratamiento del apendicitis, que se les da, la clínica, diagnóstico diferencial. Todo lo tienen en la mano, pues. ¿Qué cosas no van a saber de ustedes de esas cosas? Ustedes pueden hacer un diagnóstico de apendicitis, pero a veces voy al salón y me preguntan, ¿qué es la apendicitis? Me quedan mirando. A veces les hago una pregunta de medicina y no saben. Están en cuarto de medicina y no saben. Si ya están en condiciones ya de diagnosticar cosas, ¿cómo no? Saben lo suficiente. Bueno, entonces, en la ética clínica hacen ustedes las propuestas. En ese sentido, en el proceso, estos métodos de ética clínica se llevan a cabo en los hospitales decentes que tienen comités de ética de asistenciales. Claro, no exclusivamente, porque si no hay, lo tienen que hacer los médicos utilizando, los estudiantes de medicina utilizando lo que han aprendido con los médicos. No vamos a ver qué decisión tomamos, vamos a hacer una ética clínica, una clase de ética clínica para determinar qué tratamiento se le va a dar, qué manejo le vamos a dar a esta negación a la cirugía por parte del paciente. Entonces, ahí se escoge uno de los problemas. Entonces, siempre hay una persona que escoge. Puede ser el médico, el director del hospital, la paciente, los familiares del paciente, incluso personas que no tienen ninguna vinculación, pero que protegen. Por ejemplo, un religioso del hospital que no tiene nada que hacer, pero él trabaja en el hospital, la toma, pregunta. Cualquier persona. Podría ser de repente, de estos de su salud, o alguna persona que tenga algún tipo de interés en la salud de esa persona, ¿no? Aunque no sea su familia. Entonces se escoge un problema y para eso se coloca en un cuadradito eso que le llamamos ahora los cursos extremos. Como su nombre lo indica, los cursos extremos serían lo que Diego Gracia dice, pero su nombre lo dice, extremos.
Y los cursos extremos generalmente son relacionados y son fáciles de identificar, muy fáciles. Así como uno identifica el más chiquito del mundo, ¿cuánto mide? 1,20 m. El más grande, 2,40 m. Extremo. El gordo, 400 kilos. El más flaco, 27 kilos. Entonces ustedes pueden identificar con facilidad qué cosa es el justo medio. No creo que haya necesidad de una computadora ni un SPS para entender eso. Bien, entonces los cursos extremos vendrían a ser los principios a donde vamos a establecer qué cosa podemos hacer. Ahí está la clave de todo. Bueno, que ahí lo dejamos. Entonces, los cursos extremos son ponerle sangre o no ponerle sangre, decir la verdad o no decir la verdad, operar o no operar, provocar el aborto terapéutico o no provocarlo. Ahí están. Y en cualquiera de ellos, miren ustedes, en cualquiera de ellos, siempre los extremos no son éticos. O sea, en el método de la prudencia, lo que vale es el justo medio. O sea, si hay una deliberación, el justo medio. Quiere decir que responda a ambos lados con cierta equilibrio. Bien, entonces cuando ustedes tienen estos cursos extremos, lo vamos a ver en el seminario, tenemos que utilizar pues los valores que están alrededor de estos cursos extremos, que en la práctica se identifican como principios. ¿No? Porque, por ejemplo, si hablamos de ponerle sangre a un testigo de Jehová, ¿cuál es el principio principal? Ya lo sabemos, ¿no? La autonomía. Porque en un paciente lúcido, vigile y adulto, el principal principio que él tiene es ¿cuál es el valor? El valor pues, viene detrás de eso, es la vida, la religión o lo que ustedes quieran. Nunca se olviden que los valores no están solos. Los principios tienen que tener un vínculo con algo que representa el valor. Y eso lo vamos a ver ya en la clase del seminario. De manera que en estos casos, ustedes pueden, por ejemplo, un testigo de Jehová, como en este caso de acá, ponerle sangre, ¿qué significa? Si yo le pongo sangre contra su voluntad, ¿qué principio estoy usando o no usando? Yo diría, el problema para ese hombre sería ponerle sangre, o sea, romper su esquema religioso, su fe inquebrantable, su fanatismo religioso, lo que ustedes quieran, ponerle sangre. Le estuvieran produciendo daño. Y un daño significa estaríamos transgrediendo el principio de la no maleficencia. Pero ¿qué pasaría si ustedes no le ponen sangre? ¿Qué principio estaríamos cumpliendo? Bizcocho, ¿qué principio estaríamos cumpliendo? Delegado, se durmió el delegado. Doctor, disculpe. ¿Qué principio estaríamos utilizando si le ponemos sangre a ese paciente? No le ponemos sangre. ¿Qué principio estaríamos favoreciendo? Ya hemos dicho que si le ponemos sangre a la fuerza, le estaríamos transgrediendo el principio de no maleficencia. Le estaríamos haciendo un daño. ¿De acuerdo? Y si no le ponemos sangre, estaríamos, ¿qué principio respetando? El que estás pensando, el principio de autonomía. ¿De acuerdo? Claro, de autonomía. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la voluntad del paciente vigil. Porque si el paciente está en coma, es otra cosa. Además, también podrías tú decir, no, no, el paciente está en emergencia. Y mira, lo que estaba yendo de un sitio para otro, de ese sitio se voltea. Pero cuando está en la emergencia, cuando no está vigil o cuando no está su familia, ahí se voltean. ¿Por qué? Porque ahí predomina el principio de la razón médica que has aprendido durante 20 años y que te ha servido. Primero has aprobado fisiología, después anatomía, fisiología, fisiopatología, bioquímica y pues ya sabes que el apéndice se opera o que la falta de sangre requiere sangre. No vas a llegar hasta el centro de medicina y no vas a saber qué hacer. Tú sabes qué hacer. Muy bien, entonces, esto se llama, señores, la deliberación. Buscamos el justo medio. Primero, entonces, se pone el caso en el medio, en un cajón, y no me vaya mañana en el salón a decirme, no, no me acuerdo, ¿ah? Ya saben.
Ponemos en el cajón el problema, como lo vemos, paciente testigo de Jehová o testigo de Jehová que no quiere ponerse sangre, o un viejito que no quiere que le digan la verdad, o la familia que no quiere que le digan al paciente, eso es lo más común, que no quiere que le digan al paciente que tiene cáncer. ¿Cómo no le vamos a decir? Tenemos que decirle. No, no queremos. Viejito se muere porque tiene infarto, porque le duele, porque... Entonces ya ustedes le entran en un problema que no lo saben. Bien, entonces una vez que han pasado los cursos extremos, y eso lo vamos a ver más fácil mañana en vivo y en directo, vamos a ver los cursos que siguen, lo que sigue. Y se llaman los famosos cursos intermedios. Significa entonces que podemos buscar alternativas prudentes para no chocar con los extremos. Si un testigo no quiere ponerse sangre y el paciente se está muriendo, yo lo que puedo hacer es ir al Ministerio Público, al policía, les quiero decir, llame usted al juez que venga porque tenemos que ponerle sangre a una persona que no quiere. Y desgraciadamente, si el paciente no quiere, no le podemos poner sangre porque la ley lo establece así. La ley dice bien claro, consentimiento informado para una operación. Si no, no se puede operar. Si no, estarías en falta. Claro, no creo que el juez cuando te juzgue diga, bueno, como usted le salvó la vida, lo vamos a condenar a 5 años de cárcel. Bueno, algún juez podría hacerlo así, ¿no? Porque rompiste la ley, pero si uno rompe la ley, entra pues en una conflagración. Bien, entonces, estos se llaman los cursos intermedios. Es, por ejemplo, llamar al fiscal, traer a un otro testigo de Jehová, buscar una salida que no sea los cursos extremos. Finalmente, de repente tienen que tomar un curso extremo porque no hay otra salida. Pero el ejercicio es que ustedes busquen las alternativas que no agredan al propio paciente, a la familia o al sistema. Y a veces se van a tomar situaciones difíciles. Ahora que cada vez hay más libertades, ahora que la eutanasia ya está entrando por la puerta grande, no va a faltar de aquí a unos meses que haya otro paciente que diga, yo quiero morir. Ya se aceptó uno, después va a venir otro, y después otro más. Y ya no se puede parar la avalancha. Eso tienen que tomar en cuenta. Muy bien, entonces estos cursos intermedios son, una vez que ustedes han elucubrado y han dicho, le pongo, no le pongo, le pongo, no le pongo, a uno, votación, otra vuelta, votación, de repente entramos en consenso. Y dice, bueno, ¿saben qué? No le ponemos sangre, pues, entonces vamos y le decimos a los familiares, ¿saben qué? Consideramos que como el hombre este está en plena vigencia, las leyes y su propia conciencia le han determinado que no se le va a poner sangre, entonces creemos que no se le ponga sangre, que firme una exoneración de responsabilidad, que todos los familiares estén de acuerdo y que se le va a poner en vez de sangre agua, suero, plasma sintético, lo que sea. Listo, resuelto. O lo evacuamos a un hospital donde tenga mayores recursos o mayores instalaciones. De manera que todas esas cosas quedan ahí. Y luego viene una prueba, que, como todas las pruebas que hay, son pruebas que se piden siempre. Siempre a alguien le piden una prueba, ¿no? ¿Quieres saber algo? A ver, contéstame. ¿Quién descubrió América? Entonces, sí sabe, conoce. Entonces es una prueba, ¿no? O sea, claro, a usted le pedía pruebas más difíciles, ¿no? Para saber en qué estamos ubicados. Entonces, acá vienen las decisiones, pueden ser postergadas. Hay situaciones en que no se pueden postergar, entonces eso puede romper todo el esquema. Si un paciente viene sangrando, y lo estamos viendo sangrar, así sea testigo de Jehová, lo que sea, tiene que ponerle sangre, eso ya no hay duda ni murmuración. Si no, los van a acusar de un homicidio. Luego, se puede publicar, es decir, se puede dar a conocer el hecho que se ha tomado a otras personas. Y por último, si lo que van a hacer es un consejo viable legalmente, porque si está prohibido el aborto, ustedes no pueden determinar que el comité ha determinado que aborte. No lo pueden hacer. Por ejemplo, viene una joven que quiere hacerse el aborto, tiene 16 años, y ustedes la captan con esas intenciones.
Entonces, nosotros deliberamos si la chica ha sido violada, lo que ustedes quieran, pero ustedes no pueden tomar la decisión del aborto. Eso es una decisión jurídica o personal, muy personalísima. Pero nosotros no podemos entrar en eso. Nos ceñimos a la ley. Si la ley lo dice, proceda. Si no, señores, es un problema que no nos compete. Nos compete hasta aquí. La salud hasta aquí. Las normas lo dicen hasta aquí. Ni un milímetro más. Bien. Entonces, dado eso, ya uno puede darse por bien servido. De manera de que, muy bien, entonces les voy a hacer un ejemplo de cómo van a hacer ustedes y les voy a tomar un pasito que me lo tienen que responder en 15 minutos. Muy bien. En ese momento vamos a ver un casito y les voy a hacer unas preguntas a algunos de ustedes. ¿Ah? ¿Están viendo, chicos? ¿Están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, señores. Vamos a hacer este casito, ¿ya? A ver, me van a responder acá algunos de los participantes qué cosa han entendido. Acá está la lista. Bien. A ver, clarísimo el caso, ¿no? Un paciente que está en emergencia con una hemorragia digestiva por varices esofágicas hasta 4 días, hasta en emergencia 2 días, le han puesto sangre, ya ha dejado de sangrar y comienza a sangrar. Justo en ese momento aparece un sicario herido, sangrando profusamente. El paciente tiene sus 2 bolsas de sangre, tiene 5 hemoglobina y el caco tiene 5 hemoglobina y no tiene ninguna gota de sangre. Y no hay más sangre, ¿cierto? Entonces ahí ustedes comienzan a construir. ¿Cuáles serán los problemas? A ver, Angie, Eliana, Angie, ¿cuáles serían los problemas éticos, por favor, si puedes contestar? Angie, Buenas noches, doctor. ¿cómo estás, Angiecita? Sí. ¿Qué problema ético ves acá en este caso? Para mí sería uno de ellos, estaría pensando mucho en lo que vendría a ser justo, ¿no? La justicia. ¿Ya? Y también la no maleficencia, pero creo que en este caso yo creo que resalta más la beneficencia. Muy bien, muy bien. Bueno, lo importante, Angie, que has dado en el clavo, ¿no? Estás usando estas balanzas, las estás usando, ya las vamos a ver más adecuadamente en el seminario, pero las estás usando. ¿Por qué? Porque en función de estos principios es que tú vas a... Ahora, lo que te faltaría simplemente ahí es ver los valores, ¿no? O sea, ¿qué cosa es un valor? Es un precio. Que tengo un lapicero de oro, ¿qué es un valor? Pues, si tengo un lápiz como el que tengo acá en mi mano, vale, pues, no vale ni 20 centavos porque ya está en la mitad. El lapicero de oro siempre va a valer 500 soles, pero el lapicero de oro le servirá pues a una persona que usa gemelos, que usa corbata, ¿no? Si eso se lo doy a un lustrabotas, será para venderlo, porque no va a usarlo para otra cosa. Entonces, detrás del principio hay un valor. Entonces, en este caso, el sujeto, este sujeto malhechor, malvado, que acaba de cometer un crimen y está muriéndose, sus valores para nosotros pueden ser no tan nítidos como el valor de la otra persona. Pues la otra persona es mayor, tiene 60 años, tiene cirrosis, tiene sus bolsitas de sangre, se ha internado para que le pongan sangre, y si no le ponen también se muere. Entonces ahí vienen pues los valores y los principios. Entonces ahí es donde uno tiene que construir, así como hemos visto, colocar cada uno de los problemas que ustedes creen que pueden ser útiles para tomar la decisión. Si los dos pacientes están en shock, ¿qué desea el paciente? Los dos seguramente están ávidos por seguir viviendo, ¿no? Miren, hasta ahora
Que yo sepa, la mayor parte de personas, incluso las que están en peores condiciones, nunca quieren morirse. Es muy raro ver que una persona terminal desee morir. Como dice, metabolizan. Ya lo vamos a ver en otras clases. A veces tienen tantas ansias de vivir como cualquiera de nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, cada uno de los puntos son vitales. Usted si piensa cuál es la calidad de vida de un cirrótico, pésima. Y la del delincuente, le ponen sangre y se le resuelven el problema. Lo operan, le cierran el vaso que está comprometido y se salva. Muere el cirrótico que se va al cielo y el otro se va a su casa, se va a la calle a seguir delinquiendo. ¿Y qué hay de los problemas económicos? ¿No? Entonces, significa que ustedes lo que están valorando acá son los problemas éticos, no los problemas clínicos, no la vida, nada, los problemas éticos. Y luego de eso viene, pues, lo que habíamos dicho, ¿no? Agarran ustedes y buscan de poner, primero analizar el caso. Yo siempre usaba esta espina de pescado, que para mí es bien útil para ver si los alumnos han entendido. Es un mapa mental. Si quieren lo usan, si no, no, pero a mí me gustaría que lo usen porque si no, no pasan de curso. Y esto es muy importante porque les enseña a tener didáctica, ¿no? Entonces se puede entender con facilidad cuáles son los principales actores y cuáles son los principales problemas en juego y cómo se relacionan entre ellos. Luego de ello, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es determinar los problemas y establecer el problema que ustedes creen que es el que tienen que tomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser transfundirle sangre. El problema es transfundirle sangre a cuál de los dos. O sea, ¿cuál de los dos le vamos a poner sangre? ¿Al delincuente, que es un hombre joven y que se va a salvar? ¿O al otro personaje que probablemente se muera dentro de los 8 primeros meses si es una cirrosis avanzada con mucha hipertensión portal? Se va a morir, se va a morir en 6 meses, un año. Bueno, bien manejado puede durar 4 o 5 años, pero cuesta y otra cosa más, ¿no? Y sufrimiento y todas esas cosas, y cómo está, y qué edad tiene, y qué otras cosas más tiene diabetes, tiene seguro, etcétera, etcétera. De manera que eso es lo que van a medir. Entonces ahí vienen los valores. El valor de la vida, ¿y qué valor de la vida? El principio de la vida. ¿Qué principio será? Beneficencia. Entonces, el principio de beneficencia sería el que estuviera contra el principio de autonomía si el paciente exige que le pongan sangre, ¿no? Porque si vemos el problema del asesino, su valor principal va a ser que le pongan sangre, su principal objetivo. El ahído que le pongan sangre, tienen que ponerle sangre, de donde sea, tienen que sacar sangre para ponerle al... ¿Por qué? Porque es un ser humano. Aunque ahora que salgamos de los derechos humanos ya no van a tener derechos humanos, ¿no? Los cacacenos del Congreso quieren que no haya derechos humanos, ¿no han visto? Un sector de los del Ejecutivo también, que no hayan derechos humanos, que el Perú es independiente. Oigan, en el Perú han visto lo que ha pasado en los últimos 50 años. ¿Cuántos han muerto porque no hubieron derechos humanos? ¿Qué pasaría si aquí en adelante no hay derechos humanos? ¿Saben ustedes lo que es salir a la calle sin derechos humanos? Que el régimen tome las decisiones, cualesquiera que fuera el régimen, tome las decisiones por nosotros. ¿Saben eso? Muy bien. Entonces, en ese sentido, los principios se enfrentan y de los principios va a salir la luz, pues porque ahí sale el justo medio, la deliberación, que nos va a permitir el siguiente paso, ¿no? Ese conflicto de valores utilizan la zona prudente, que pueden ser varias cosas, ¿no? Yo no sé cuáles serán las más adecuadas, pero yo en este caso lo que haría es mandarlo al hospital Baiza, pues que ahí atienda. Estoy en un hospital chico, lo mando a un hospital grande. Lo mando a Revalía, tía, que ellos vean cómo resuelven el problema. Porque yo no tengo sangre. No puedo soportar eso. O de repente puede ser que le damos 1 litro a cada uno y que de repente se mueren los dos o los dos se salvan. No lo sé. O por último, lo que podríamos hacer es utilizar los recursos que hay
y ver al día siguiente, pues al día siguiente es otro día, ¿no? Ya el familiar del asesino pues aparecerá, le sacarán sangre, donarán sangre, qué sé yo. Muy bien, entonces, de esa manera entonces ustedes pasan a la famosa prueba. Ya ahí con facilidad entran a la pruebita y se preguntan pues las preguntas que hemos dicho, ¿no? Primero, si puede postergarse la decisión que van a tomar. Segundo, si esa decisión que tomen puede ser vista por los demás sin ningún problema, ¿no? Porque uno no puede tomar decisiones que después todo el mundo lo critique, ¿no? Pues si le ponen al asesino, de repente pues a alguien, los familiares le van a abrir un juicio terrible a ustedes por haberle quitado la sangre de su papá para un asesino. Y por último, si es legal, ¿no? Ustedes tienen que ver eso no, no sé si habrá que consultar con un abogado, pero no ponerle sangre a uno de los dos se va a morir. Si eso es legal, si la sangre es del otro y se le corresponde al otro y estaba esperando su sangre y le ponemos a él y el otro se muere, pues legalmente no tiene nada que hacer, ¿no? Le han puesto a quien tenían que ponerle. Claro, para el asesino pues no será justo, ¿no? Entonces, ustedes ahí entran ahí. Si ustedes en una emergencia utilizan el principio de no maleficencia y justicia, han dado en el... El cirrótico tenía todo el derecho, por lo tanto, justicieramente tiene todo el derecho a recibir su sangre que ha depositado y él tiene el mismo derecho, así sea que se va a morir, igual que el otro sujeto, que vino después y que además es un asesino, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que la justicia es para los dos. No puede, o sea, en bioética no podemos hacer la diferencia más a este porque va a vivir más, como lo vamos a discutir en los casos de COVID. Cuando hubo COVID sí hubo esa diferencia. Y muchos médicos utilizaron eso indebidamente, pero fue un criterio que tomaron. Y por último, el principio de no maleficencia, ¿no? Si los dos principios están a favor de la persona, podrían optativamente lograr aceptar el hecho de que se le ponga sangre al cirrótico. Eso es un dilema, mire, no es fácil, ¿ah? Yo no les voy a decir para empezar que esto es una cosa sencilla. Muy bien, entonces con esto, el día de mañana nos vamos a ver con los grupos, espero que lo hayan entendido bonito y si no lo vamos a completar. Bien, en este momento les voy a enviar el, la prueba. Son 10 preguntitas sencillas, el que no sepa, pues que se cuelgue en la noche en algún sitio, pero son súper sencillas.